Cientos de miles de niños en el mundo son utilizados, explotados como mano de obra. Más de la mitad de esos pequeños, de tan solo entre 5 y 17 años, trabajan en condiciones infrahumanas. Cada 12 de junio se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Aunque los números, los censos reflejan que en algunos países las campañas y los esfuerzos sí están rindiendo frutos, en muchos otros países reflejan que no se está haciendo lo suficiente. ¿En dónde radica el problema? ¿Es la pobreza una condición que condena a los menores a la explotación infantil? Los especialistas piden distinguir que no todo el trabajo es malo para un niño. De hecho, aseguran que es provechoso que un menor contribuya en el hogar, en un negocio familiar, pero ojo, esto nunca debe intervenir en su escolarización, en su salud o en su desarrollo personal. Para el objeto de este análisis que haremos hoy es importante definir a qué se le llama trabajo infantil, una definición aceptada y adoptada en el papel en todo el mundo. Ojo, en el papel. Y justamente vamos a la definición. No todas las tareas, le decía, que se realizan por parte de los niños son clasificadas como trabajo infantil que se debe eliminar. De acuerdo con la Organización Mundial del Trabajo, el trabajo infantil es todo aquel que priva a los niños de su niñez, de su potencial y de su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Así pues, alude al trabajo que interfiere con la educación, impide la asistencia a clases o exige combinar el estudio con el trabajo pesado. El trabajo infantil también vulnera aspectos de la niñez, como es el juego, que es una de las primeras actividades humanas y que, hay que decirlo, está estipulado como un derecho de los niños. Mire, también es importante revisar las cifras que nos mueven a nivel mundial. ¿Cómo están las condiciones de los menores en cada país del mundo? En un estudio, le digo, de ese retrato internacional, se habla de 168 millones de niños y niñas que tienen entre 5 y 17 años que son víctimas de trabajo infantil. Y ya se lo decíamos, es importante repetirlo. Muchos de ellos en condiciones que no son obviamente aptas para nadie, pero mucho menos para un niño. 1 de cada 6 menores son obligados a trabajar en trabajos peligrosos y también degradantes. Justamente, ¿cuáles son las actividades en el mundo que mayor mano de obra de niños contrata? Porque hay que decirlo, si hay niños trabajando es que hay empresas, industrias, fábricas, campos que los contratan. Si los contratan y si tienen condiciones laborales. Las prácticas infantiles más peligrosas se desarrollan justamente en los campos agrícolas, en las minas, en las fábricas, y gran parte de lo que no se retrata de manera oficial son las calles. También en los hogares se expone a los niños a actividades que no son de acuerdo a su edad. Y mire, si revisamos justamente los campos en los que se contrata a los menores, se puede también concluir que son utilizados en actividades que ponen en riesgo sus propias vidas. Son pequeñitos que exhalan sustancias tóxicas que muchas veces las tocan, cargan pesadas, pues ahora sí que valga la redundancia, cargas, o soportan largas jornadas de trabajo. ¿Qué significa? Yo le hago una pregunta. ¿Qué significa para un niño vivir en estas condiciones? Para muchos de ellos las consecuencias son de por vida. Son niños expuestos a pesticidas, a respirar cemento, gases tóxicos, niños sometidos a cargar, a empujar, muchas veces mucho más de su propio peso. Niños que no estudian
o que si lo hacen viven una doble jornada. Niños que son alejados del juego, del esparcimiento, niños alejados de su esencia. Las consecuencias hay que decirlo y es donde radica la mayor gravedad. Serán afecciones físicas y psicológicas que les van a durar toda la vida y gran parte para ellos lamentablemente les va a arrebatar la vida. En algunos estudios se declara que el promedio, la esperanza de vida de un niño expuesto, esto hay que aclararlo, no solamente al trabajo infantil, obviamente riesgos como es el trabajo infantil, delincuencia, explotación, alcanza solamente los 25 años. Con ello estamos condenando a los niños a una vida dura y a una vida corta. Y mire, justamente vamos a revisar algunas estimaciones de estudios que hablan sobre esos esfuerzos que se han realizado a nivel mundial para erradicar o para disminuir el trabajo infantil. Sí ha bajado, reflejan que en promedio en el mundo ha bajado el número de niños que trabajan en estos centros de explotación, menores de entre 5 y 11 años, ha bajado la cifra. Pero también, señalan los propios estudios, se ha incrementado la cantidad de niños que son expuestos al trabajo peligroso. ¿Por qué le hago un énfasis tan especial en este tema del trabajo peligroso? Porque es justamente una de las lemas, esencias de la campaña de este 2018 de la Organización Internacional del Trabajo. Luchar contra el trabajo infantil, pero centrarnos en ese trabajo que, le digo, puede arrebatarle la vida digna a un niño, la vida. Y mire, vamos a revisar también, y eso es importante, cómo estamos en México. Hay campañas, hay esfuerzos, hay organizaciones. ¿Esto ha sido suficiente? ¿Cuántos niños en México están en el mundo laboral? También ha bajado el número de menores que desarrollan trabajos no permitidos, pero nos falta mucho por hacer porque todavía hay 3.2 millones de niños mexicanos que están trabajando, menores de entre 5 y 17 años. 69% de ellos son niños, 30% son niñas. Y si nos vamos a las edades, revisemos las cifras que tenemos en la parte baja de esta imagen que tiene usted en su pantalla. Menores de entre 5 y 11 años es el 14% de esos millones de niños trabajando, 21% tienen entre 12 y 14 años y el sector que más tiene inserción en el mundo laboral es entre 15 y 17 años. Bueno, las condiciones laborales de los niños son cada vez más drásticas. Ya hablábamos justamente de los trabajos peligrosos. 89.6 realiza trabajos peligrosos. Le estoy dando datos que publica el INEGI en este marco justamente sobre el trabajo infantil. Y mire, algo más grave todavía. Niños que trabajan pero no reciben ingresos. ¿De qué estamos hablando? De esclavitud. 42% de los niños trabajando no tiene un ingreso, 28.8% recibe solamente un salario mínimo y también revisando las jornadas laborales, 29.7% de las niñas que trabajan lo hacen más de 28 horas semanales, 4.7% los menores, gran parte de ellas en el trabajo doméstico. Hablábamos obviamente de la vida de un niño arrebatada por el trabajo, pero también es importante saber que gran parte de estos pequeñitos no va a la escuela. Tenemos este comparativo justamente que vamos a ver en pantalla de lo que nos habla las realidades de las diferentes sectores de la niñez. No tendríamos por qué diferenciarlas, pero sí lo hay. Niños que trabajan en México y niños que no lo hacen. Tenemos estas cifras en nuestra pantalla. Población de 5 a 17 años que está ocupada. De ese porcentaje, el 63% asiste a la escuela, el 37% no lo hace. Reflejado en este contraste con aquellos niños que sí están viviendo su niñez, por lo menos no están insertados en el mercado laboral, 95% de ellos sí va a la escuela, 4.3% no lo hace. Esto nos ejemplifica justamente otra de las realidades, niños que trabajan y que no están escolarizados, condenándolos justamente a una inmovilidad social. No tienen preparación para insertarse en un trabajo más digno y que les permita justamente tener una dignidad no propia solamente, sino de una familia, que también por su inserción en el mercado laboral están condenados a tener de manera más temprana. Es importante decirlo, ¿qué dice la ONU? Derecho de todos los niños y las niñas a estar protegidos contra la explotación económica, cualquier trabajo que ponga en riesgo su salud, su escolaridad y su derecho a jugar.
Le hablábamos de convenios internacionales que México, como otros países, han firmado. ¿Qué dicen las legislaciones nacionales? ¿Qué dice la realidad? De esto, obviamente, también vamos a hablar. Y tenemos justamente en nuestro estudio dos invitadas para hablar de estos temas, del contraste de lo que señala la Organización Internacional del Trabajo y qué se hace en México para erradicarlo. Tenemos aquí en este estudio, justamente de este lado, muchísimas gracias a nuestras dos invitadas, el debate. Así que si hacemos la primera pausa, antes vamos a ver justamente cómo ha sido la historia del trabajo infantil desde épocas prehispánicas hasta nuestros días. Librar a la niñez mexicana de la explotación laboral ha sido una de las batallas que se ha librado por siglos. Han sido sometidos al yugo de trabajos forzados, incluso desde las civilizaciones prehispánicas. En el México antiguo eran considerados como sujetos activos y los integraban desde muy temprana edad a los oficios de los padres. Estas condiciones no cambiaron mucho tras la conquista, donde vivieron una doble servidumbre. Eran esclavos de los españoles y de sus padres, y aunque después de la independencia se impulsó su derecho a ir a la escuela, las condiciones de alta marginación hicieron que muchas familias se siguieran apoyando del trabajo infantil en el campo para sobrevivir. Incluso en el porfiriato, los niños se convertían en pequeños deudores que debían saldar con trabajo extenuante las deudas heredadas en las tiendas de raya. Los infantes también pagaron la factura de la transición del México rural al industrializado. En las fábricas del siglo XIX trabajaron miles de niñas y niños bajo condiciones insalubres y jornadas de más de 12 horas. Luego llegó el artículo 3 constitucional que garantizaba educación obligatoria, pero se contraponía al número 123, que señalaba su derecho a trabajar, por lo que el trabajo infantil y el estudio eran un binomio natural. Fue hasta 1989 que a través de la Convención sobre los Derechos del Niño se detonó la instrumentación de políticas dirigidas a combatirlo. En el nuevo milenio se pasó de 14 a 15 años la edad permitida para iniciar labores, y la Ley Federal del Trabajo en México estableció penas de 1 a 4 años de prisión a quien contrate menores. También los protege el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de Niñas y Niños y Adolescentes, obligando a los 3 órdenes de gobierno a prevenir, atender y sancionar casos de trata, tráfico y explotación. Pese a todo el amparo de la ley, la brecha económica, que solo se amplía con el pasar de los años, sigue sin modificar las escenas de niños trabajando en las calles, lejos de tener un lugar en las aulas. Para Capital Media, Vianey Pichardo. Ahora sí damos paso a este debate que ya le prometí. En el estudio, Alicia Atié, oficial de Comunicación e Información Pública de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Y saludamos también a la maestra Claudia Alonso, ella es coordinadora de operación del Sistema Nacional de Protección Integral a Niños y Niñas y Adolescentes, el CIPINA. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí. Gracias, Marta. Aquí el objetivo de todo esto es saber qué terreno pisamos en México con respecto a lo que dicta la Organización Internacional del Trabajo. Hablábamos ya de los convenios. Primero, ¿qué dice la Organización de las Naciones Unidas? ¿Qué dice los convenios de la Organización Internacional del Trabajo 182 y 183? Por favor. Es el convenio 138, que es sobre la edad mínima para trabajar, en donde pide que en todos los países por lo menos sea 15 años. Y en México ya se hizo esa reforma, fue desde la Constitución y después en la Ley Federal del Trabajo. En 2014 se elevó de 14 a 15 años la edad para trabajar. ¿Por qué 15 años? No es solamente una casualidad ni un gusto, es porque en México es la edad y en casi todos los países en donde se termina la educación básica. Entonces la intención es que las niñas y los niños terminen la educación sin una interrupción laboral. Esa es la idea. Y nada más para estos dos convenios, el 138 y el 182 de la OIT, hablan del concepto de trabajo infantil, y es este grupo, ¿no? Los menores de la edad mínima para trabajar, que están haciendo cualquier actividad económica, les paguen o no les paguen, contratados o no, cualquier actividad económica es trabajo infantil. Y de 15 a 17 años, ¿no? Que siguen siendo menores de edad, ya están en la edad para trabajar, pero en ciertas condiciones y en ciertas actividades que no sean peligrosas.
si de 15 a 17 años están trabajando en condiciones peligrosas, es trabajo infantil. Y una cosa muy importante, trabajo infantil es sinónimo de explotación laboral. No hay trabajo infantil permitido, trabajo infantil por erradicar, todo el trabajo infantil es por erradicar, porque trabajo infantil es sinónimo de explotación. De acuerdo, con estas precisiones empezamos entonces, ahora sí, el debate de lo que queríamos exactamente retratar con la presencia de las dos. ¿Qué dicen las leyes internacionales? ¿Qué dicen los convenios que México ha firmado? Y la realidad es que ya describía yo con tantas cifras y con tantos datos, que lo único que nos hablan es de que tenemos muchos pendientes, me parece. Sí, definitivamente las cifras que tú reportaste y que ahora fueron actualizadas con la publicación que hizo INEGI en el amanecer del día de hoy, con la medición del módulo de trabajo infantil 2017. Y bueno, tú bien decías, tenemos de nuestra población infantil de este grupo etario de 5 a 17, el 11% de esos niños y niñas está en situación de trabajo infantil, como lo señalaban, ¿verdad? Y para el auditorio, ¿qué significa tener de esta población el 92%, es decir, de los niños de este país, el 92% de los que trabajan están en estas condiciones de trabajo no permitido? Y solamente un 8% tú tienes en condiciones, es decir, esa adolescente de 15, 16, 17 años que trabaja conforme a la ley le ordena. Tú tienes estos contrastes de país en donde tú tienes un Nayarit con el mayor porcentaje de trabajo infantil, un Querétaro con el menor índice de trabajo infantil. Una estratificación donde a mayor urbanicidad o mayor población urbana se concentran mayor número de niños, tienes la mayor cantidad, pero cuando lo ves relativamente en las poblaciones que son menos urbanas, se te concentra porcentualmente el mayor número de niñas y niños trabajando. Esto definitivamente nos da un referente para el diseño de una política de Estado que tiene que ser diferenciada y donde no solo es el Estado el que tiene que actuar. Por ejemplo, si la industria tabacalera en Nayarit sigue favoreciendo en su no modernización el trabajo, porque es una industria que requiere la mano de obra del niño y la niña por la característica de la pizca, del procesamiento de ese producto, bueno, si tú no te modernizas vas a seguir requiriendo ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué ha avanzado México? Es decir, hay un protocolo de supervisión, se ha intensificado la revisión, pero ¿en dónde tienes la ocupación? Es decir, si es más fácil que tú logres la supervisión en trabajo formal, pero en trabajo no formal, que es el que está creciendo, es más difícil poder identificar dónde hay esto. Entonces, el trabajo implica una fuerte sensibilización social. Yo creo que la sociedad sí tenemos que entender qué significa emplear en tu casa a una niña, una adolescente como empleada, como trabajadora doméstica, ¿no? Es decir, qué implica emplear a un niño, un adolescente para el trabajo de albañil. Eso finalmente no solo son las políticas públicas quienes te van a ir poniendo el atajo, que definitivamente es una labor del Estado, tenemos que hacer eso, pero también tenemos que entender socialmente cómo hemos naturalizado y hemos extendido esta división sexual del trabajo, en donde definitivamente también los datos de hoy nos revelan claramente cómo el trabajo mayor lo tienen los niños y los adolescentes es mayor que el de las niñas y las adolescentes, pero ya cuando te vas al trabajo productivo y al trabajo doméstico que se realiza, mayoritariamente están las niñas en trabajo doméstico, o lo que aquí en el módulo de trabajo infantil se identifica como trabajo en hogar, y que es un trabajo que excede de horas, que es un trabajo pesado, que está fracturando el ejercicio de los otros derechos que tú lo decías, es decir, el juego, la recreación, la socialización, que son tan importantes en este proceso de desarrollo y de crecimiento. Y, por ejemplo, en la adolescencia, en donde el trabajo, la relación entre pares es fundamental y el trabajo te obstaculiza esas actividades. Aquí, ¿no? hablabas en esa descripción por zona geográfica, digamos, o por estado, en donde Nayarit
ocupa el primer lugar, digamos, Sí. a nivel nacional en ocupación de mano de obra infantil, el tema de una empresa tabacalera no modernizada. ¿Qué papel juega la autoridad? ¿Qué papel toca aquella autoridad que debe cerrar una empresa que está violentando a la legislación, que está violando la ley? Bueno, entendiendo la ley laboral, tiene que sancionar si demuestra que hay trabajo infantil. Y eso es lo que se tiene que supervisar. ¿Se hacen inspecciones? En estricto sentido, la Secretaría del Trabajo con la autoridad estatal, es decir, no todo cae en el Estado mexicano. La supervisión no es solo responsabilidad ya del orden federal, sino también del orden Diferentes estatal. niveles de gobierno. Entonces, es decir, la complejidad que también tenemos para regular, supervisar, implica la convocatoria de los 3 órdenes de gobierno, Claro. forzosamente. Hay que entender también qué papel juega esta Organización Internacional del Trabajo para ver que se cumplan esos convenios ratificados, primero firmados y luego ratificados. ¿Se hacen revisiones también? Sí, se hacen revisiones anuales y no solamente eso, sino también se brinda asistencia técnica muy puntual, ¿no? La Organización Internacional del Trabajo es la única agencia de Naciones Unidas que no solo está formada por gobiernos, sino también por empleadores y trabajadores. Entonces, todas las acciones que hacemos en cada país es de forma tripartita, ¿no? Es a partir de impulsar las acciones y dar asistencia técnica a gobiernos, pero también a organizaciones de empleadores como las cámaras empresariales y también a los sindicatos o confederaciones de sindicatos. ¿Cómo se implementa esto? ¿Cuáles son como las 3, digamos, principales alternativas que la OIT da para que concretamente se pueda erradicar el trabajo infantil? Porque no solamente vamos por disminuirlo, sino por erradicarlo. El escenario ideal. Exactamente. En primer lugar, el tema de la educación, ¿no? Y aquí Claudia, experta también en el tema, ¿no? Si las niñas y los niños van al van a la escuela y tienen una escuela cercana, realmente gratuita, donde aunque vengan de otro estado, porque sus papás vienen a lo mejor de Oaxaca y están en Sinaloa en alguna cosecha, que los hijos puedan ir a la escuela, no importa cuándo sea el momento del ciclo escolar, que los reciban y que les den una educación de calidad pertinente que les sirva para su desarrollo y para su futuro. Eso en primer lugar es indispensable. Y en segundo lugar, el tema de trabajo decente, ¿no? Porque la principal causa, por mucho, del trabajo infantil es la pobreza. No es el gusto de los papás de ver a sus hijos lastimándose y enfermándose, ¿no? Es la necesidad de comer y de vestir. Y si todos trabajan, pues entonces todos van a poder comer, ¿no? Este tema que ha hablado también Claudia, tan importante en la agricultura, ¿no? O sea, el trabajo decente habla de formalización, de seguridad social, de ingreso justo para las personas en edad de trabajar, ¿no? Entonces, si a los papás les alcanza, si tienen albergues decentes donde ir a dejar a sus hijos chiquitos, si tienen escuelas cercanas, rurales, pero de calidad, abiertas, accesibles y demás, pues sí, su opción va a ser llevar a sus hijos a la escuela y no llevarlos a que se lastimen, ¿no? Pero el día de hoy no tienen esa opción. Pues tenemos aquí las 2 caras, digamos, de la moneda, aparte de los involucrados en justamente estas políticas públicas a nivel mundial y nacional. Yo les agradezco mucho su presencia en este espacio. Muchas gracias. Hasta luego.